Hola, hola, ¿cómo están? ¿Cómo han estado? ¿Cómo están en este domingo? Bueno, en este domingo 11, sí, 11 de septiembre. Espero que se escuche muy bien por ahí las dos personitas que están conectadas. Por eso me conecté antes, como me fui de vacaciones, un pequeño descanso, pues dejé desacomodado la computadora. Espero que se escuche hiper bien, se vea bien, todo esté perfecto, porque en este domingo de live vienen cosas muy interesantes de las cosas que pasaron en la semana y que afectaron a bastantes personas también. Y vamos a ver ciertos parámetros de por qué nos bloquean, por qué nos bloquean de lo más raro, qué pasó ahorita y cuáles son las causas que sí son posibles de desbloqueo. Aquí como Ricardo Lortia, ¿cómo andamos, Ricardo? Te digo que sigo con tu perfil, no te preocupes. Digo, ahorita sí me di una descansada de todo, o sea, no, así que no hice caso a nadie. Para los que me mandaron mensajes para las mentorías, una disculpa, la verdad. Sí necesitaba descansar, necesitaba vacaciones y aparte era el aniversario con mi esposa, entonces ahora sí que cerré el changarro y solamente me dediqué a divertirme con mi esposa, que ahora sí ya nos vamos a casar, ahora sí, pero por eso, si me mandaron para mentorías, a partir de mañana ya les empiezo a responder. Por ahí ya tenía una agendada o dos agendadas en la semana. Esas siguen ahí guardadas sin ningún problema, porque las agendamos antes de que me fuera de vacaciones. Pero pues aquí andamos, ahora sí de lleno. Como siempre, mandarte un saludo, Ricardo, muchísimas gracias. Pero igual a todos mandarles saludos a todos y a todas. Les mando un fuerte saludo, un fuerte abrazo, que se le estén pasando increíblemente bien. Como les dije, en este domingo, si el audio se empieza a escuchar medio raro, es que ahorita se está cayendo aquí en Mérida un tormentón. Entonces posiblemente la lluvia se escuche, pero no importa. Por eso no vamos a dejar de hacer live. Ahora sí. Hola amigo también, ¿cómo estamos? Carlos Sánchez. Por ahí también dije la pregunta de la semana, bueno, la pregunta del live. ¿Qué temas nos gustaría que hablara los viernes? Porque creo que la sátira no les está gustando y aparte tampoco soy como que muy buen actor, ¿no? Pero inversiones, viajes y random, ¿no? Van 50-50 y ahorita vamos a ver qué podemos platicar los viernes. Igual recuerden que los live tienen que ser muy bien apoyados. Si el live no llega a los 80 likes los domingos en vivo, tendríamos que quitar los live, ¿no? Porque pues no está funcionando. Pero yo sé que sí vamos a llegar a esos 80 likes, así que vamos a empezar de lleno. Ahorita lo importante que ha pasado en Uber, no sé si se dieron cuenta que a muchísimos los dieron de baja temporalmente por cancelaciones. Cancelaban y les decía Uber, dentro de 15 minutos puedes volver a conectarte, y sus 15 minutos se convertían en 2 horas, en 5, en 10, en 18 horas. Y hubo gente que hasta en 48 horas se les desbloquearon cuando les habían dicho que 15 minutos, ¿no? Uber, bueno, los que están atendiendo las llamadas decían que era un problema y que shalala, y la verdad es que no es un problema así como en general. Simplemente es las herramientas que se están actualizando constantemente de la aplicación para las medidas de seguridad del tema de las cancelaciones. No se dieron cuenta, bueno, no se dieron cuenta cuando platicamos de que ya no nos iban a bloquear en sentido de que si no aceptábamos 3 seguidas, ves que antes te bloqueaban como 15 minutos, etcétera. Está pasando lo mismo con cancelaciones. Y de lo que yo sé es que pues, van a hacer ahí unas cuantas actualizaciones para cancelaciones. Entonces no cancelen, bueno, cancelen lo normal, ¿no? O sea, oye, pues para allá no voy, en el sentido de que es muy peligrosa la zona, etcétera. Pero igual 3 cancelaciones les está afectando bastante. No es a todos, simplemente se escucha raro, se escucha chistoso, pero es como random, ¿no? Es como que voy agarrando al azar ese tipo de cancelaciones, porque hay muchos que tienen una tasa de cancelación más alta que otros, y a los que tienen la bajita sí los están bloqueando, y a los que tienen alta no les están haciendo absolutamente nada, ¿no? Otro tema importantísimo es que como están metiendo, y no me dejen mentir, muchísimos tienen lo que es la versión anterior de Uber o las anteriores de Uber. Entonces esto afecta muchísimo al tema de las actualizaciones, y por eso también existe este tipo, no de bloqueos por esto, sino que no llega la actualización, todo está como que corrompido el sistema. Entonces pues llega a fallar bastante. Entonces la recomendación siempre va a ser hacer la mejor actualización de la aplicación que hay hasta el momento para que salga esto. Pero vamos a pasar el primer paso es por qué y las cosas más raras de las que te pueden bloquear. ¿Por qué hice este live del desbloqueo de las cuentas? Porque me han llegado muchísimas solicitudes. Oye, Serge, ayúdame a desbloquear mi cuenta, desbloquea mi cuenta, Serge, desbloqueame, Serge, desbloqueame, Serge, desbloqueame. Y por eso siempre les he preguntado, ok, nada más dime si has hecho esto y esto. Si una sola, ok, lo hayas hecho una sola vez, posiblemente por eso te dieron de baja y va a ser muy difícil la recuperación de la cuenta.
pero hay ciertos parámetros que te bloquean y son extraños o no todos lo conocían y que posiblemente también por esto están bloqueando la cuenta. Vamos a pasar con el primero, ¿no? Error de verificación del ID en tiempo real. Para los que saben, la aplicación se ha actualizado conforme al tiempo y antes no nos pedían que la foto, así que para entrar de vez en cuando, ahora sí, ya lo piden bastante. Entonces estas fotos llegan a afectar y por eso también te pueden dar de baja, ¿no? Y aquí te dice, y esto lo saqué directamente de Uber, la foto que los socios de la app y los socios repartidores se toman en tiempo real antes de conectarse debe coincidir con lo que aparece en su perfil. ¿Qué quiero decir con esto? Si yo ya creé mi cuenta, ya me tomé una foto, pues debe coincidir, o sea, debo ser yo, ¿no? Ejemplo de errores comunes. Dejar que otra persona que no sea el socio de la app se tome una selfie con su cuenta de socio de la app. Que yo estoy con esto. Y no me dejen mentir, hay gente que presta las cuentas. Entonces, si yo le presto la cuenta a alguien y ese se toma la foto, nos van a bloquear la cuenta. Compartir una cuenta con otra persona va de la rama, o sea, de la mano con la de arriba. O sea, no podemos compartir cuentas. Las cuentas no son compartidas, son personales. Enviar la foto de una foto, ¿no? De repente, si ya compartí mi cuenta, agarro la INE y le tomo foto a la foto. Eso tampoco y nos van a bloquear. No tomar una foto clara y bien iluminada en el que el rostro y el cuello estén alineados con el marco proporcionado de la app. Esto puede llegar a suceder, pero esta opción, la de aquí, se puede desbloquear. ¿Qué quiero decir con esto? Si te llegan a desbloquear por esta, todavía se puede meter como un reclamo. ¿Por qué? Porque no todos tenemos un super celular que tome fotos como el iPhone 25. Pues no, ¿no? Entonces, esta sí se puede, pero aclarar. Si te pues tan siquiera prende la luz de tu carro, si es de noche, ponte la lucecita, o sea, y tomártela en perfil. Bien, si usas lentes y la primera que te tomaste fue sin lentes, pues quítate los lentes, ¿no? Quítate el cubrebocas, o sea, para que vean tu rostro. Y aquí viene una muy buena. No actualizar la foto de perfil si la apariencia del socio de la app o del socio repartidor cambió. Esta es importantísima y no todos la hacemos. ¿Qué quiero decir con esto? Cuando yo creé mi cuenta, tenía barba completa acá de gladiador, acá de vikingo. Y de repente, cuando pasa el tiempo, me rasuro todo. Pues el ID, o sea, la inteligencia también artificial de lo que es la plataforma, pues va a decir, ah, caray, tú no eres, ¿no? Entonces, ¡pum! Entonces, es tan fácil como acercarse a una oficina para que te actualicen o ya se puede actualizar desde tu aplicación la fotografía. Entonces actualicen para que no tengamos esos problemas, porque cualquiera de estos nos pueden bloquear o sea, permanentemente. Solo hay la opción que les dije, que se puede apelar, ¿no? Y también se puede apelar la de aquí abajo, pero pues que es como nuestra responsabilidad, ¿no? Uber no es como una niñera. O sea, Uber te está diciendo, pues yo te presto la app, te la cobro y todo, pero pues, es tu responsabilidad modificar tus documentos, cambiar tus fotografías, etcétera, ¿no? Esta es la primera, la voy a dejar ahí para que la sigan leyendo. Vamos con las preguntas. Juan, ¿cómo andamos? Un saludote. Carlos, nos deberían de poner las zonas peligrosas, así ya habrían tantas cancelaciones. Exactamente, yo sigo opinando que deberían de hacerle como Didi. ¿Qué quiero decir con esto? Que te avise dónde está la zona roja y que cualquier cancelación de la zona roja o no aceptación de la zona roja no afecte a la parte conductora, ¿no? El conductor o conductores, ¿no? Conductoras, perdón. Entonces, eso es una parte que se está pidiendo y se sigue pidiendo y esperemos que ya llegue esta actualización. O sea, es básico, no es algo que te cueste mucho, ¿no? Entonces, muy importante, eso sí yo. Irra, hola Serge, yo estuve en Didi y ya me di de baja para el seguro de AXA. ¿Cómo se puede confirmar con AXA que ya no estoy en Didi y evitar algunas sorpresas? Simplemente, yo lo que hice fue, borré mi cuenta, no la di de baja. ¿Por qué? Porque si las das de baja ya no puedes volver a entrar. Bueno, en Didi no sé. Pero simplemente borré mi aplicación, saqué todos mis carros de la aplicación de Didi y a todos mis conductores y la dejé solita, o sea, ya sin nada. Entonces hay que decir que ya no tengo ningún carro adentro. Entonces ya con esto ya podemos deducir. Creo que Didi sí te está entregando lo que es una constancia de que tu carro ya no está trabajando en la plataforma, ¿no? Entonces, sí, pues las pueden sacar, pero ya con eso es más que suficiente. Moisés Vega Mejía, justo me acaban de cancelar 15 minutos, dice puros viajes hacia el Molino. Exactamente, y te digo, suerte y sean 15 minutos. Si no, marca a soporte o manda para soporte. Y hay muchos que se las activaron luego, pero hay unos que te digo pasaron hasta 18 y hasta 48 horas. Fercho, saludos de impuestos paga el socio y cuál es el chofer. Gracias por tu ayuda. Perfecto, Fercho. Vamos a resolver, a quitar esta para resolverte esa pregunta. Aquí el tema de impuestos no es complicado, pero se puede manejar de dos formas. ¿Qué quiero decir de dos formas? Una, puede ser por partes proporcionales. ¿Qué quiero decir con esto?
a las que tenemos ingresos, ¿no? No sé, un ejemplo. Si se hizo a la semana 5,000 pesos, para entenderle rápido, y Uber nos está reteniendo el 10.1, ok, de tus 2,500, o sea, ponle 5,000 y tu socio cobra 2,500, ¿no? Entonces se va a dividir en partes iguales, ¿ok? Si nos retuvieron de esos 5,000, que es el 10, ponle 500, 250 a cada uno les va a tocar de lo que es la retención, ¿no? Esa es la parte proporcional al ingreso. Si hiciste 10,000, un ejemplo, el socio solo va a pagar de sus 2,500 que te está pidiendo. ¿Por qué? Porque es el dinero que a él están ingresando. Y tú vas a pagar la diferencia de todo el dinero que te va a estar depositando, ¿no? Ese es por partes proporcionales. Luego viene la de por partes socio y partes conductor. ¿Qué quiero decir con esto? Tú como conductor pagarías el 10.1% al 100, la retención de Uber. Y el socio se encargaría de pagar lo que es el contador, más aparte el otro 8% de IVA ante el SAT, ¿no? Entonces son como, si lo ves, es el 8 y el contador pues ya se junta, entonces casi son partes proporcionales, pero la última es la que más se está manejando. Digo, los impuestos más que eso. ¿Qué te toca a ti como responsabilidad? Ya ese es otro tema, de responsabilidades de auto, etcétera. Pero de impuestos, dependiendo cuánto. Si te está quitando tu socio, o sea, te retuvieron de toda la cantidad de esto, es correcto también, ya que él va a pagar lo que es el contador y el otro 8% de IVA. Si es pago definitivo, ya la más se puede dividir por partes proporcionales al ingreso que se está teniendo cada persona, ¿no? En tanto conductor como el socio. Alberto, hola Serge, ¿cómo andamos, Alberto? Rodrigo, buenas tardes, Serge. Si fui reportado por mala conducción, ¿qué puedo hacer? Y no es justo si no lo hice. Ese es lo malo de Uber, la verdad. Y se lo he dicho, y cuando tuvimos la junta con operaciones, se lo dijimos, ¿no? Esto no es un piso parejo, ¿no? Como pueden decir, no. Ustedes les dan muchísimo más prioridad al usuario que al conductor, ¿no? ¿Por qué les digo esto? Porque en conducción a mí me choca, ¿no? Porque mala conducción para unos, mala conducción para otros. O sea, yo puedo ir manejando a 80 kilómetros por hora, pero para unos va a ser excesivo de velocidad. Para otros va a decir vas bien lento, ¿no? Entonces no es como algo que se pueda tabular, algo que sea tangible. Es como el hacer, no sé, un deporte, etcétera. O sea, no lo puedes medir. O sea, ¿por qué? Porque para unos va a ser un gran esfuerzo, para otros no es un gran esfuerzo. Entonces, lo del tema de conducción, chocadísimo, porque siempre le dan la prioridad al bendito usuario, ¿no? Si el usuario dice, el conductor iba a 80,000 por hora, ya le creen. Luego, 80,000 bloqueado, ¿no? Y no debería de ser así, ya que de lo que cabe, todos respetamos lo que son las velocidades, pero para unos es rápido y para otros no. Entonces es lo que les digo, que esto lo deberían de eliminar. O sea, quejarte por conducción, o sea, de verdad, algo. ¿Qué es conducir mal? ¿No? Porque puedes decir, yo conduzco bien, pero otros te van a ver y te van a decir, no, conduces mal. Y otros te van a decir, no, conduces también mal, pero otros bien. Entonces es un tema que Uber no debería de tomar en cuenta, la neta. O sea, porque conducción en la ciudad, para los que han conducido en la Ciudad de México, yo ya, ciudad, Estado de México, conducí. He conducido ahorita en la Ribera Maya, en Mérida, y les puedo decir que los más agresivos son en la Ribera Maya y en la ciudad, en el Estado de México. Entonces, para mí ese tipo de conducción es peligrosa, pero para muchos es normal, ¿no? Les digo que es medio extraño eso, pero lo deberían de quitar. ¿Qué puedes hacer? Acercarte a Uber, intentarlo, porque se me hace algo ilógico. O sea, ¿qué es conducción mala? O sea, ¿qué te dijeron? ¿A cuánto iba? ¿Tienes comprobable como que yo iba a esa velocidad? O sea, es como algo que no debería de pasar, ¿no? Alberto, buenas, Serge. ¿Qué me recomiendas más para adquirir un auto? Fimeco, Cobee, plan para comprar auto. Son diferentes, Fimeco y Cobee. Sí son arrendadoras, pero con Cobee es como si tú les rentaras el automóvil. O sea, en el sentido, le rentas el automóvil y ellos son tus socios, pero tú administras tu dinero. Y Fimeco es como yo te doy el auto, ya lo vas a ir pagando con trabajo y ya te lo quedas. O sea, son diferentes tipos de arrendamientos. Si lo que quieres es un arrendamiento del cual siempre te estén cambiando los carros, Cobee. Si requieres un arrendamiento del cual te quedes el carro y al final puedes volver a cambiar, etcétera, también Fimeco funciona bastante bien. Ahorita pasamos con Cobee a hablar un poquito. Ulises, hola Serge, saludos, disculpa, me ofrecen un Cavalier 2020 LT, ¿crees que sí esté bien el modelo para trabajar? ¿Te lo ofrecen para que tú lo trabajes como conductor o te lo están ofreciendo para tú comprarlo para ser socio conductor? Ya nada más contéstame esa pregunta y ya lo desglosamos. Edgar Sanz, hola Serge, perdona mi ignorancia, pero ¿me podrías decir el por qué
Ah, se bajó. De que estén. Ah, perdón, ¿eh? ¿Podrías decir por qué de que los que estén en flotilla no aceptan el pago con tarjeta? ¿Cómo? No entiendo, Edgar. O sea, el. Explícame un poquito más y la resolvemos. Carlos Sánchez, ¿me puedo dar de baja en el SAT por un tiempo? Sí, sí te puede. Más que dar de baja, lo pones como en stand-by, ¿no? Como de, ¿sabes qué? Ahorita no voy a impartir este negocio, impartir esta actividad. Requiero que lo pongas como en stand-by para no generar las declaraciones. Pero sí se puede, en cualquier contador te puede ayudar bastante. David Centeno, hola Serge, sobre impuestos, solo sé de la hoja de retención a contador o también la de facturas al público en general, gracias. Se utilizan las dos, pero la que más se utiliza es la de retenciones. La otra es para revisar cuánto dinero ingresó a tu cuenta total con todo y el 25% de comisión de Uber. Pero también las usan los contadores para hacer la evaluación de los ingresos. Pero la que se usa más es la de retención. ¿Cómo andamos? Hola desde Puerto Vallarta. Nacho, ¿cómo andamos? Un saludo a Puerto Vallarta. Por ahí también faltan unas vacaciones. ¿Qué me recomiendas por allá visitar? Ulises, ¿cómo andamos? Para comprar y ser socio conductor. Ah, ok, Ulises. El Cavalier solamente hay que revisar. O sea, sí he visto el carro. No sé cuánto rendimiento tenga. Solamente hay que revisar su rendimiento en gasolina. Todo lo que te dé arriba de 16 kilómetros por litro está muy bien. Todo lo que te dé abajo de 12 kilómetros por litro ya no está tan bien, ¿no? Pero no sé cuánto rendimiento tenga el Cavalier. Alguien por aquí que ha manejado un Cavalier que sepa el rendimiento de un 2020 LT para yo ya más o menos decirte si es buena opción o no es buena opción. Yo que sepa es ahorrador, ¿no? Pero nunca lo he manejado, solo lo he visto, pero por ahí que el que tenga la información, ahorita vemos si es la mejor opción. Si es tu única opción, ahorita lo checamos. Alejandro, ¿qué tal Sergio? Cuando llegó al aeropuerto me parece un texto que dice que no reúno los requisitos para recibir viajes en aeropuerto. ¿Esto por qué sucede? Me trabé. Van a cambiar las actualizaciones para los que van a aceptar viajes en aeropuerto y no, ya no van a ser para todos. Todos los que no tengan carro sedán no van a poder entrar al aeropuerto. Chonguitos para los que no quieran trabajar en un aeropuerto, pues un carro hatchback, ¿no? Y ya va a haber ciertos requisitos. Esa información ya la estoy consiguiendo directamente de Uber para ver cuáles sí van a poder y cuáles no van a poder, porque creo que también ya va a ser por calificación, por nivel y todo esto, ¿no? Entonces ya nada más hay que esperar que se mejoren estas actualizaciones. Sé que muchos que les están ahorita bloqueando los del aeropuerto son los que trabajaban aeropuerto, ¿no? Y saben trabajar aeropuerto, pero muchísimos quisieran no trabajar aeropuerto. Entonces deberán de bloquear a los que no quieran trabajar aeropuerto, de los que sí quieran trabajar aeropuerto, dejarlos trabajar. Juan Carlos Moreno, buenas tardes, Sage. Me bloquearon porque según un usuario reportó discriminación y violé términos y condiciones, desconozco el motivo. Es que te digo, lo malo también, como yo les he dicho, reporten cuando sientan esto, ¿no? Pero hay veces que dices, yo siento que atendí súper bien y le pongo 5 al usuario porque fue muy amable, pero tal vez ese usuario sintió que lo discriminaste y que fue muy mal tu servicio y te ponen y te bloquean. Es lo que les digo, este es el mismo tema con Uber, que les digo que no se ponen a pensar qué verdad es, ¿no? Siempre le dan la prioridad al usuario y es lo que ya está molestando. Y sí molesta, ¿por qué siempre la prioridad al bendito usuario? Deberían de priorizar parejo, o sea, revisar muy bien qué pasó y qué sucedió. Porque esto sí. Pero vamos a pasar a la segunda de los motivos más raros del por cual te pueden dar de baja para también conocerlos, ¿no? Uso de vehículos no aprobados. Solo se aceptan vehículos u otros medios de transporte asociados con el perfil del socio de la app que cumplan con los requisitos mínimos de su ciudad. Ejemplo de errores comunes. No proporcionan información actualizada del vehículo. Usar un vehículo para completar entregas si te registras para hacer entregas en Bici o API. Esto es para Uber Eats, pero este sí es para nosotros. ¿Qué quiero decir con esto? La verdad desconocí esta información, y la información es, si tú no metes un carro con los requisitos que te está pidiendo la aplicación, te pueden dar de baja. ¿Qué quiero decir con esto? Y ya hablamos de los requisitos en el live pasado. Que UberX, tanto de esto, con esto, con esto, con esto. Si no cumples, te pueden dar de baja. Que sí puedes meter el carro, como les he dicho, lo puedes meter sin ningún problema. Pero este es un algoritmo y al azar te puedes coger para hacerte una auditoría. Si revisan que tu carro no cumple con los requisitos, primero van a dar de baja el automóvil.
Si vuelves a incurrir en la misma situación, te van a dar de baja ya, ¿no? Entonces, como digo, ok, ya lo dimos de baja. Volviste a meter otro auto igual, ¡pum! Ya te pueden dar de baja permanentemente. Entonces hay que estar muy, ¿cómo les puedo decir? Muy bien en lo que son los requisitos y también lo que te dan de baja de inmediato, eso sí, aunque estés tu auto aceptado, es si modificas los documentos. Yo les he dicho, prefiero que den primero mi auto de baja a yo modificar una factura, ¿no? Porque ustedes si modifican documentos, esto ya es fraude y directamente te dan de baja. Así que en la posibilidad es de meter lo que es los automóviles con los requisitos requeridos que te está pidiendo la aplicación. Lo voy a dejar tantito aquí para seguir leyendo por si lo quieren leer. Alejandro Sergio llegó la... Ah, sí, ya, ¿verdad? Buenas tardes, me bloquea ya también. Water Game, ¿cómo andamos? Uber Moto ya está en algunas partes de la ciudad. Yo sé que Sepa está en Cuernavaca, la que yo sé, ¿no? Sí está. En Didi entran hasta los Chevys Monza. Esta información se las iba a dar en un TikTok, pero si quieren se las doy ahorita. Ahorita platicamos de esto. No, se las va a dar en un TikTok, en un Reel. Se las va a dar. Sí, es que ya, ¿cómo les puedo decir? Didi y Uber son muy similares, pero ciertos requisitos son un poquito más flexibles otros, etcétera, ¿no? Pero pues ahí se van. Ahora, voy a quitar tantito esta, ¿no? O sea, saludos, Serge, de Ciudad de México. Ya no hay problemas en el aeropuerto para recoger viajes, ¿verdad? Más que problemas, como les había dicho, el aeropuerto sigue siendo el mismo. Siempre, desde que yo he trabajado, que fueron hace ya bastantes ayeres, siempre se han llevado los automóviles al corralón. Siempre, no hay ningún cambio. Nunca hemos tenido como tal una base para nosotros ir a recoger los usuarios. Hasta que se hubo un decreto del cual decía que nosotros podíamos ascender y descender gente sin hacer base en el aeropuerto. Es lo único que cambió en el decreto. Pero este decreto era exactamente lo mismo. Podíamos seguir trabajando en el aeropuerto como lo veníamos haciendo desde siempre. Con precauciones, cuando no hubiera policías, avisándole al usuario que se vayan a tal puerta para recogerlos. Ahora sí que los más experimentados ya saben del tema de cómo trabajar aeropuertos. No todos, y no se los recomiendo a todos trabajar en el aeropuerto. Aguas, porque dicen que uno es que te dijiste que sí se puede y se llevaron mi carro. No. Yo no le estoy recomendando, yo le estoy diciendo, sí se puede trabajar en el aeropuerto, pero siempre y cuando sepan trabajar aeropuerto. Si son nuevos y no saben trabajar aeropuerto, no les recomiendo, o júntense con personas que ya sepan trabajar en el aeropuerto y les expliquen cómo trabajar aeropuerto, porque esto de que siempre se lleven sus carros, siempre los van a llevar. ¿Por qué? Porque van a ver cualquier situación para llevárselo. Que pisaste línea, que pisaste la línea del hidrante, que pisaste la línea de la ambulancia, que pisaste la línea del metrobús, que pisaste esto. Y siempre se los van a querer llevar, ¿no? Es como Semovi. Semovi, aunque tengas tu hojita de constancia de registro vehicular, si no tienes un botiquín, se van a llevar tu automóvil. Entonces, también buscan cualquier manera para llevarse tu automóvil. Pero se puede seguir trabajando en aeropuertos sin ningún problema. Eric. Hola Serge, esta semana que pasó la aplicación me estuvo mandando el mensaje de que ocurrió un error con muchos viajes al tratar de tomarlos y eso hizo que los viajes que quería hacer y no me dejó. Pregunta Eric, ¿tienen actualizada la última actualización de la aplicación? Porque si no, es que es esto, cuando no actualizamos al 100 se empieza a... ¿Cómo les puede corromper todo? Entonces no llegan bien las actualizaciones y es un caos, ¿no? Y se está haciendo un caos y Uber está viendo la posibilidad de que se actualicen, etcétera, ¿no? Pero nada más si es eso, actualiza, o sea, borra, vuelve a instalar y debería de solucionarse el problema. Hola, Serge, tengo la opción de comprar un Versa, ¿verdad? Bueno, yo creo que es un Versa, ¿no? 2017 Advance o un 2018 Sense. ¿Cuál sería mejor? Mira, la verdad desconozco de los Versa, pero aquí toda la comunidad yo sé que también trabaja bastante Versa. Compañeros, compañeras, ¿qué le conviene a nuestro compañero Abraham? ¿Un Versa 2017 Advance o un 2018 Sense? Juan Carlos, Serge, con tu experiencia, ¿crees que aún se pueda rescatar mi cuenta por el bloqueo de la discriminación? Sincerándome, no creo. La verdad, es muy difícil recuperarlas. Aunque metemos la aclaración, aunque metemos todo esto, va a ser muy difícil. O sea, sí se puede ganar, o sea, sí se puede volver a recuperar, pero es muy tardado. Ahorita te digo con Ricardo, ahí sigo. Pero Ricardo sí fue algo que no sucedió, o sea, no le correspondía el estar dado de baja, ¿no?
Entonces, pero vean, con él llevo bastante tiempo y se los puede decir si anda por aquí. Llevo bastante tiempo con él, con su cuenta con Uber, para tratar de la dar de alta. Porque no es como que el ingeniero agarre, ¡pum!, activado. No, es un proceso, para los que son ingenieros acá, no me dejen mentir, son procesos bien largos de tanto algoritmo y tantas cosas, ¿no? Está complicado ser ingeniero, para eso de sistemas está muy complicado, los respeto ampliamente. ¿Dónde me quedé? Eric, yo solo entro y salgo, no me quedo por la zona, hasta les reclamo a los policías de las babosadas que hacen. Sí, sí, no, te digo que trabajar en aeropuerto tiene que ser con experiencia. Hay clientes que me han comentado que la aplicación muestra mi vehículo de color gris cuando es blanco. Qué buena. Y cambiarlo, amigo. ¿Qué te recomiendo? O desde tu aplicación cambiar el color, que sí se puede, o acercarte a las oficinas de Uber para que te cambien el color al color real, ¿no? Porque a mí también me pasó. Tenía un Prius y aparecía verde y mi Prius era gris, ¿no? Y la gente sí se queda así como, es que me dice verde y llegó un gris. Y más que me afecta a mí, yo soy socio, le afecta a mi conductor, que lo pueden dar de baja por esto. Entonces, sí cambiar el color. Mauricio, hola Serge, hace 2 años me dieron de baja en Uber y jamás me dijeron el motivo, solo que se violaron términos y condiciones y con calificación 4.98. ¿Hay forma de recuperarla o ya ni moverle? Consejo. Mira, hace 2 años posiblemente podríamos, pero como les digo, desde hace 2 años ya estaban los trucos. ¿Alguna vez usaste cualquier truco? El de viaje fantasma, el de hay muchísimos desde hace 2 años. Cualquiera que usaste es motivo de baja. Eric Olmos, yo siempre lo actualizo antes de salir y justo la actualización fue la que me cagó. Ya sé qué te pasó, amigo. Sí, y la están corrigiendo como no tienes una idea. Como todo, ¿no? A mí se me acaba de actualizar mi celular y lo odio, lo detesto. De verdad, se me traba, se calienta, se acaba la batería más rápido. Fue la peor actualización. Si me estás escuchando, no quiero decir la marca porque va a decir, luego me cortan ahí el live. Pero esa actualización estuvo pésima. Y a veces son así, te digo, actualizaciones, ojalá ya metan la otra. Pero sí, entonces déjala así. Simplemente, nada más es que se actualice. Cuando se actualice, pum, la actualizamos luego. Una pregunta, ¿cómo puedo mi cuenta de conductor? ¿Cómo puedo reactivar mi cuenta de conductor ya que di de baja mi coche en 2019? Pero Uber me dio de baja, el motivo no lo sé. Saludos. Si diste tu cuenta de tu carro, pero no diste tu cuenta de baja, Uber te la bloqueó temporalmente para protección. Si quieres volver a trabajar, solamente acércate a oficinas para que te la vuelvan a activar y ahora sí vuelvas a instalar el automóvil, o vuelvas a ingresar el automóvil. Pero si diste tu cuenta tú de baja, o sea, cuenta, eliminar cuenta, ya no vas a poder volverla a recuperar. Alan, hola, ¿conviene invertir en una moto para rentarla para delivery? Depende de la zona y depende la parte de la república. ¿Por qué? Porque ya es un mercado muy grande y está saturado y ya no se está pidiendo las mismas rentas. Pero sí conviene. Porque es menos inversión y recuperas más rápido. José, ¿cómo andamos? Buenas tardes. Oye, ¿sabes qué? Se están robando las cuentas. Te platicamos de eso, de los socios conductores. A mí me llegó un mensaje pidiendo mis datos y contraseña por mensaje de texto. Vamos a pasar, ahorita pasamos eso para que nos dé tiempo de todo el live, ¿no? Este también es muy importante porque nos dan de baja, que es fraude financiero. Este es importantísimo porque a muchos los han dado de baja por esto y no sabemos, ¿no? O sea, en el sentido de alguna cuenta y tal vez incurrimos en algo por acá, ¿no? La actividad fraudulenta incluye aumento en el tiempo o la distancia de un viaje de manera intencional. Yo sí con eso. Somos humanos y no somos perfectos. Siempre buscamos la manera de conseguir más, ¿no? Y hay muchísima gente que con viajes con tarjeta lo que hacen es excederse en el tiempo de llegada o a su destino del usuario, etcétera. Alargar estos tiempos para que ganen más. Y si se hace, es una práctica que se hace, que uno piensa que la está haciendo sin afectar a nadie. ¿Por qué? Porque no estás violando ningún término. Te digo, estos que estoy poniendo son los que yo también desconocía, ¿no? Entonces, si alargas o haces que te paguen más en exceso, es cuando también te pueden dar de baja. Vamos, abusar de las tarifas y las promociones, ahorita pasamos ese tema. Y solicitar un reembolso de limpieza por desorden, de un desorden que no sucedió, ¿no? Que esto es el de limpieza, de cuando ensucia. Errores comunes. No proporcionar fotos claras, recibo del servicio de limpieza, que es la factura, y detalles precisos del viaje al enviar el reclamo de tarifa de limpieza.
Por eso nos pueden dar de baja. Y por eso se actualizó el que piden factura, por gente mañosa que siempre pedía lo de limpieza. Casi de pura limpieza sacaban lo de su día. Sugerir a los usuarios cancelar un viaje con fines fraudulentos. ¿Qué quiero decir con esto? Ya aceptaron el viaje. Ok, ¿hacia dónde va? A Acapulco, un ejemplo. Ok, ¿puede cancelar el viaje y lo hacemos por fuera? Eso estás incurriendo en una falta, ¿no? Sugerir a los usuarios, ¿verdad? Enviar reclamos falsos por tarifas o reembolsos o abusar ofertas y promociones. Hay gente, digo, somos humanos, que en todos los viajes piden ajuste de tarifa. En todos, ¿no? También nos pueden dar por baja por eso. En lo que estoy diciendo de promociones, hay ciertas promociones que les dan, que lo que hacen a varios es, pues me meto en esto, flotilla, me meto en la otra flotilla, agarro la promoción de esta, agarro la promoción de la otra, agarro la promoción de la otra, agarro la promoción de la otra. Eso también es un fraude. Enviar reclamos, ya, ¿verdad? Aceptar la solicitud de usuarios o clientes que llaman antes de un viaje o de entrega para pedirles al socio de la app o al socio repartidor que haga algo contrario a las guías comunitarias. Aguas con esto. Y ahorita de esto viene la pregunta de acá de que se están robando las cuentas. Hay veces, si no me dejen mentirles, que Uber Flash, ¿no? Y el usuario les marca, oye, cancela el viaje, yo te pago otra lana por fuera, pero vas a llevar este paquete. El paquete puede ser algo prohibido, algo diferente de lo que está permitido por los viajes por Uber. Esto, si Uber ve que se está haciendo, te van a dar de baja, ¿no? Porque estás incurriendo en una falta grave. Entonces hay que tener muchísima precaución también con este tema. Y con el tema de los robos de cuentas, no den nada. Uber no les va a pedir absolutamente nada. Los usuarios no les pueden pedir su teléfono, ni su correo, ni nada. No les pueden pedir. Luego reporten, cancelen, reporten. Porque así se están robando las cuentas. Y es medio difícil ya de volverlas a recuperar. Sí se pueden recuperar, pero se las están robando. El usuario no puede saber de ustedes ni la licencia. O sea, cuando lo piden no pueden ver licencias, no pueden ver ningún dato de ustedes más que su nombre, su foto, y si se quieren comunicar con ustedes es directamente a través de Uber y es un número codificado, solamente. No den números ni correos a los viajes, por favor, porque se están robando muchísimas cuentas. Bueno, ya, yo les avisé, no den nada de eso, ¿no? Quitamos esto por acá y seguimos leyendo. ¿Dónde nos quedamos? Una pregunta. Hola, conviene invertir. Nos quedamos en la del robo, ¿verdad? Sí, José, te digo, no, por favor, aquí todos los que me están viendo los 75 y déjenme ponerles porque ya somos 75. Muchísimas gracias. Recuerden suscribirse, darle like y activar la campanita porque vienen videos muy interesantes en esta semana. Y somos 26, dije que se quedan los likes si llegamos por lo menos a 80 likes, que son 73. Bueno, vamos a bajarlo, ¿no? Porque no hemos llegado a los 80, pero por lo menos a los 75 que estábamos, 75 likes, para que sigan los likes. Luego viene Eric. Uber notificó sobre el intento de robo de cuenta. Sí está notificando de que Uber no está pidiendo ni por WhatsApp ni por nada. Sí lo notificó. Javier no, ¿de qué? Jesús, si me bloquean mi cuenta por tasa de aceptación, ¿puedo recuperarla? No, ni por tasa de aceptación, ni por tasa de cancelación, ni por calificación se pueden recuperar, ya que tasa de aceptación te advierte Uber antes de que te den de baja, como de, oye, tienes una tasa de aceptación muy baja, súbela. O, oye, tienes una tasa de cancelación muy alta, bájala. O, tienes una calificación muy baja, súbela, ¿no? O sea, si te avisa y te dan de baja ya por eso, ya no hay manera de recuperarla. Eric, a mí casi siempre me recalculan las tarifas en contra. Sí, hay veces que les digo, ¿por qué les digo esto? Como es una una tasa de servicio variable, es medio complicado, ya que a veces nosotros comparamos viajes, pero tal vez en este viaje la tasa fue diferente porque es variable a esta. Entonces, cuando metemos reclamos, como te dicen, no, pero está bien porque tu tasa fue esta. Y te pueden dar de baja también por hacer tantos usos. Warrior, ¿qué piensas de gente necia que quieren viajar más de 3 personas en un viaje de UberX? Hay veces que te dicen, somos 4, nos llevas y te damos un extra. La verdad, luego sí acepto. Ok, aquí es arriesgarnos. Es lo que les digo, todo es un arriesgue, ¿no? También en los negocios todo es un arriesgue, ¿no? Cuando comprábamos criptos y todo es un arriesgue. Esto no está permitido. Si Uber te dice 3, son 3, ¿no? Y a Uber no le importa, te está diciendo 3, tú subes 4. ¿Por qué te dice esto? Si tú subes 4 y llegan a chocar, solo a 3 personas les vamos a dar el servicio de ambulancia y de hospital y pagarles todo. La cuarta persona te corresponde a ti como conductor. ¿Por qué? Porque yo te dije que solamente se pueden subir 3 y nos pueden dar de baja.
Yo, lo personal, si ya suben así, nada más díganle al usuario que no se queje, califique bien y todo, y así podamos continuar, porque sí, son bien necios, la verdad. Y a nosotros nos afecta cancelar, y se enojan y nos reportan y sale peor, ¿no? Entonces, es como estar en la espada de la pared. ¿Qué hacemos, no? O sea, es una situación que digo, ya Uber, ahorita pasamos a las noticias, porque sí, ya Uber tiene que empezar ya a cambiar eso también. Ulises, es que tengo duda. He escuchado que Uber no muestra el número de celular, pero a mí me han llamado por fuera de la aplicación de Uber cuando voy a recogerlos de que luego no me ven o algo así. Solamente los usuarios se pueden comunicar contigo a través de la plataforma y te llega el número diferente, ¿ok? Ellos, ¿cómo pueden obtener tu número? Pues es que hay mil maneras de obtener números de celular, hackear, ¿no? Entonces, todos modos, aunque te marquen, no des absolutamente nada de información. Solamente es a través de la plataforma como se pueden comunicar los usuarios. O en todo caso, si hay un problema que se olvidó algo y ya está ante las autoridades y todo, pues ahora sí se pueden dar tus números. Pero ese es otro tema, es otro caso muy especial. Pero no den ningún dato. Si les marcan, no contesten por chat. Por chat, todo por chat. Ulises, ya. José, me dijeron que por tener buenas calificaciones ya tenía un premio de 1,000 pesos, pero tenía que mandar el mensaje de texto con la contraseña. Les comento esto que me pasó para que no vayan a caer. Sí, nunca se van a contactar Uber para darles estas promociones ni premios. Simplemente todo es a través de la aplicación, bandeja de entrada. Y si tienen dudas, como los bancos, que oye, Frank, es que hiciste una transacción, no te preocupes, yo voy al banco y lo reviso. Oye, tienes una tarjeta disponible por 1,000,000 de pesos, no te preocupes, yo voy al banco y lo resuelvo, ¿no? Lo mismo, no te preocupes, me acerco a Uber para ver si es cierta la promoción y no vayan a caer. Sé que van a caer muchísimos porque sí caen, la verdad, hasta las ofertas que te llegan al celular de, eres el ganador número 1,000 y ganaste 1,000,000 de pesos. Solamente pon tus datos bancarios para robarte todo tu dinero. Y caemos, de verdad, ¿no? Entonces hay que tener muchísimo cuidado porque sí están robando las cuentas. ¿Cuántos avisos te hace Uber antes de cancelar tu cuenta por tasa de aceptación? Saludos, Sergio. Una. Ya, una. Antes te hacía 2. Ahora solamente es una. Eric, actualmente me tienen en revisión por reportes que a mi forma de ver es injusta porque la gran mayoría de viajes manejo como debería al límite de velocidad. Trato de ser respetuoso al conducir. Te digo, Eric, que sí, esto es molesto para ti, para mí, para todos mis conductores, para todos. Porque les digo, si es es que hasta hay abuelitos bien locochones, que les gusta que métele velocidad, ¿no? Pero hay personas que literal vas a 50 y piensan que ya vas volando, o sea, que vas como a 1,000, ¿no? Cuando he platicado con mis compañeros que dicen, no manches, yo voy en la carretera y voy bien rápido, voy a 150 y yo por dentro, para mí es lento, ¿no? Entonces, como, o sea, no hay cómo medir que es rápido, que es una mala conducción, ¿no? Para muchos, yo puedo decir, no, yo manejo muy bien y todo, y por fuera me están viendo toda la gente que voy, no dice, no, se maneja horrible, ¿no? Pero uno piensa que maneja bien. Pero es que es un tema que no deberían de bloquear. Hola, Ser, saludos desde Texcoco. ¿Cómo sabemos cuando un viaje es tarifa variable o tarifa fija? Todos son variables, amigo. No hay tarifa fija. ¿Qué es variable? Que en un viaje te pueden captar la tasa de servicio en 50, en otro en 5, en otro en 10, en otro en 25, en otro 30, pero al final de la semana tiene que ser un 25% en promedio. Manuel, ¿cómo andamos? Saludos, Eric. Evito hablar con el pasajero y me reportan por conducción peligrosa. Al tratar de cambiar de carril cuando no te dejan pasar y no sé por qué no te dan información sobre lo que supuestamente hiciste. Es lo que te digo. O sea, dime qué hice y te digo si sí o no. Importantísimo para este tema, Eric, yo te recomiendo una dashcam. Para cualquier aclaración, toma, no hice absolutamente nada, ¿no? Esa está muy buena. Juan, Search, ¿qué tanto recomiendan la aplicación de Didi? Honestamente, ¿cuál te parece mejor? Como les he dicho, Didi es una muy buena aplicación. Nunca he hablado mal de Didi. O sea, para los que dicen, ¿te cae mal Didi? No, a mí no me cae mal Didi. A mí me cae mal la gente que habla de Didi, ¿no? Pero Didi no es una mala aplicación. Es una muy buena aplicación también, de la cual tiene muy buenas ofertas, tiene muy buenas actualizaciones, tiene muy buenas cosas, que le falta también muchísimo. Uber es una muy buena aplicación que también tiene muy buenas cosas, que le faltan otras que tiene esta y que esta tiene aquella. O sea, si se combinan, si se fusionan Uber y Didi, no manches, sería una hiperaplicación, ¿no? De lujo. Pero yo lo que les he dicho, Didi es para otro tipo de zonas, Uber es para otro tipo de zonas, ¿no? Un ejemplo, aquí en Mérida. Mérida se divide en 4 puntos, bueno, en varios, ¿no? Pero para hacerlo rápido es norte, sur, oriente y poniente.
Didi se basa más en el oriente y sur, también una parte del poniente, pero ya no tiene tanto auge en el poniente, en lo que es norte, ¿no? Ya toda la zona norte y una parte del poniente todavía. Tiene más auge Didi abajo. Arriba tiene más auge Uber. Entonces es dependiendo de la zona y el estado en el que estemos. Mérida ya se están como que nivelando, pero hay otros estados que es más fuerte Didi que Uber. Es más, hay otros estados que es más fuerte InDrive que Didi y Uber, ¿no? No es una mala aplicación, es una muy buena aplicación. Simplemente es lo mismo. Hay veces que no sabemos sacarle el provecho a las aplicaciones, o sea, cómo trabajarlas. Y por eso a veces decimos que Didi es fea o es mala y Uber es feo o es malo. Simplemente si las sabemos trabajar bien, sabemos administrar bien, en las dos nos puede ir bastante bien. Que ahorita ya no conviene tener las dos. ¿Por qué? Porque tendrías que tener un seguro multiplataforma y son extremadamente costosos, ¿no? Entonces, pero no es mala, es muy buena. A mi recomendación, yo siempre he estado en Uber. Cuando vino pandemia pasé mis carros a Didi. Ahorita ya no los tengo en Didi por temas de seguros. Pero yo nunca manejé en Didi. Siempre manejé en Uber. Ya cuando me salí de Uber, pues ya pasó la pandemia y todo, ya estaba también los carros en Didi. Pero jamás. Lo que sí no me gusta de Didi es sus impuestos y su forma de desglosarte las ganancias. Eso no me gusta, está fatal. No tiene una aplicación web en la cual, así como Uber, pueda bajar los informes, etcétera. Entonces, pero de las dos tienen sus fallas. Didi no es malo, simplemente hay que ver en qué zona estamos y si nos conviene trabajar Didi. Juan, no veo like. Sí, Juan, no veo yo 41. 41 y ya vamos a mitad de live y esto se va a acabar. Y si no hay 75, el otro domingo no hay live. Y viene un live muy bueno, ¿eh? Edgar, Arturo, gracias. Saludos. Llegué tarde, pero aquí andamos. No, ¿cómo andamos, Edgar? No, saludotes. Eric, y hacen que te vuelvas esclavos de los demás conductores, ya que no te dejan cambiar de carril o que te avientan el coche, debes ir siempre. Es que sí, es lo que te digo, esa es la bendita manejar, que también mira, de repente es así, ¿eh? Manejar en la ciudad de Estado de México es medio peligroso. Pero vamos a pasar a la otra. Importantísima, importantísima, también porque te desbloquean. Te bloquean. Y como les dije, son de las que yo desconocía. Y vean, desactivación en otras plataformas. Vamos a leerlo. Como parte del programa de seguridad compartida en la industria, Uber y otras empresas participantes compartirán a través de HighRide Inc. la información de las cuentas de los socios de la app y socios repartidores, desactivado en los casos de incidentes de seguridad más graves, incluidos las agresiones sexuales y agresiones físicas mortales. Este tipo de incidentes no son frecuentes en la plataforma de Uber, por lo que la gran mayoría de los socios de la app no se verán afectados. Este programa está diseñado para mejorar la seguridad en toda la industria de viajes compartidos. Eso de que casi no hay en la app de Uber, mentira, sí hay también bastantes en cualquier app, pues esto es normal, o sea, como les he dicho, a veces el humano está medio loco, ¿no? Pero si te dan de baja en Didi por una situación fuerte, te van a dar de baja también en Uber. O si te dan de baja en Didi por una situación fuerte, Uber no te va a aceptar. O si te dan de baja en Uber por una situación fuerte, en Didi ya no te van a aceptar. La misma, ¿no? O si no te dejan entrar en Uber por una situación, que también si quieres lo platicamos, tampoco te van a dejar entrar en Didi. Y ya me pasó con uno que me dice, Serge, es que me di de alta, no me puedo dar de alta en Uber, pero en Didi sí pude, pues posiblemente por ciertas situaciones. Recuerden que en algunos estados de la República todavía está lo de antecedentes penales, ¿ok? Aquí en la ciudad de Estado de México no se piden, pero no, que no se pidan no quiere decir que no se revisen. Recuerden que los antecedentes penales ya las empresas las pueden revisar desde internet. Que no se pidan, no quiere decir, repito, que no se revisen. Antecedentes penales no es de que hice algo súper mega extremo y terminé en la cárcel. No. Hasta por tomar en la vía pública, por hacer agresiones en la vía pública, por hacer espectáculos en la vía pública, por ciertos actos sexuales en la vía pública, por muchísimas cosas puedes estar boletinado en este tema, el cual hasta por tomar en la calle, imagínense, nos afecta en este tipo de trabajos y posiblemente por eso no podemos entrar o por eso en un futuro nos dieron de baja, ya que Uber no quiere decir que te revise luego que estés entrando, puede pasar un tiempo, ya vamos a revisar ya sus antecedentes penales, ¡tum! Y ya te dieron de baja, ¿no? ¿Por qué dice todo esto? Porque sí, ya es la última, para que
vean los que me están pidiendo, oye, Serge, cuenta, me bloquearon, revisar si tienen algunos de estos apartados, que yo los desconocía, que daban de baja por esto, ¿no? Y lo que les quería, porque también puse en ese desbloqueo de cuentas, es para esto. ¿Qué caso se puede desbloquear una cuenta, no? Para también no saturarme a mí de todo, ayúdame, para ver los casos que sí se pueden desbloquear. Uno, lo que pasó en la semana, de que cancelaron mucho y fueron bloqueados, se puede desbloquear. Lo de las fotos de perfil que se me olvidó cambiar, se puede desbloquear. Lo de la otra también que dije de la foto, también se puede desbloquear la cuenta. Que hubo un error en algún reporte, te reportaron, revisaron que tú no tienes ningún reporte, tienes todo bien, perfecto y cumples con todo, se puede desbloquear la cuenta también. Otro caso, estoy hablando de las que se han desbloqueado, ¿no? Que se puede desbloquear por algún error. Una vez que una mentoría chocó, ¿no? En todo este proceso Uber lo dio de baja por seguridad, pero ya nunca lo volvió a reactivar. Él empezó a trabajar en otra plataforma que es Didi. Se contactó conmigo en la mentoría, platicamos en la mentoría, me platicó su caso, lo platicamos con Uber, o sea, resolvimos esto y lo volvieron a activar. ¿Por qué? Porque él nunca se enteró de que solamente era un bloqueo general y que se podía desbloquear. También el que se pueden desbloquear cuando dejamos de trabajar cierto tiempo, Uber bloquea la cuenta. No quiere decir que ya estés dado de baja, simplemente te acercas a Uber y te vuelven a reactivar la cuenta. Otros casos, cuando llega a haber un reporte sexual, todo esto, y yo también meto un reporte y tengo una dashcam, se hace todo un trámite, se hace todo un proceso, se hace toda una revisión, se pueden volver a desbloquear la cuenta, ¿no? Si hay posibilidad de desbloqueo de cuenta. Cuando por cierto error Uber aplicación te dieron de baja, se puede desbloquear la cuenta, pero siempre es ir a Uber. Si ya nos dicen que es por términos y condiciones y no te dicen absolutamente nada, es porque es algo medio pesado. ¿Qué quiero decir con esto? Se pudieron reclamar por acoso sexual, por eso, por aquello, por robo, por insultos, por racismos, que hay un buen, El que lea las guías comunitarias, les juro que te vas a aburrir. Son muchísimas cosas, ¿no? Entonces, por muchísimas cosas nos pueden dar de baja también, pero por muchísimas también nos pueden volver a reactivar. Pero por eso yo siempre les he dicho, mediten, concéntrense y piensen. Yo que he manejado, he hecho los trucos, he hecho esto, he alargado el tiempo, pues ya pasamos de la primera imagen, no sé, la del ID, es la de, no, ¿cuál les dije? La de alargar el tiempo, fraude, perdón. Aquí, ¿no? La de incluye aumentar el tiempo o la distancia de un viaje, he hecho esto, bueno, tengo algunas de todas las que dije, posiblemente ya no hay ninguna manera de poder recuperar la cuenta. Pero en nuestros talleres lo que más hacen, y muchos crean al que quieran creer, como les he dicho, es libre albedrío, hay muchísima información en el medio de YouTube. Camaradas, yo simplemente ya no me quiero meter en problemas, pero crean lo que tengan que creer, y el que les diga que por pantalla horizontal no dan de baja, les está mintiendo. Es como si yo les dijera, oye, por asaltar a una persona en la calle no te meten a la cárcel, les estoy mintiendo, ¿no? Crean lo que tengan que creer, pero yo lo que les digo, toda acción que nosotros creamos que puede ser mala, hay que primero pensarla, si es mala o es buena, es el libre albedrío. Ya de ahí todo depende, si lo hacemos o no lo hacemos, o nos pueden dar de baja o no. Yo ya les dije mi consejo, pueden hacer los trucos que ustedes quieran, la verdad. Uber posiblemente nunca los dé de baja. ¿Por qué? Porque es un algoritmo que está revisando todas las cuentas. No es que ya lo hice y me va a cachar, no. Simplemente si te agarra y te hace auditoría, como el SAT. Si te agarro, te hago auditoría y veo algo malo, te voy a multar. Pero en este caso no te multan, ¿no? Te dan de baja. Por eso les digo, crean lo que tengan que creer. No me crean a mí, no le crean a los otros. Libre albedrío. Simplemente yo les doy mi recomendación. Sigamos. A ver, por acá, amigo, perdón, me bajé. Y hacen que te vuelvas esclavo. Buenas tardes, amigo, te mandé por tu WhatsApp. El problema es que tengo UberX, no me puedo activar. ¿Me podrías ayudar, porfa? Saludos de Toluca. Les digo que perdón para todos los que mandaron mensajes de lo que fue jueves a domingo. Bueno, ahorita no contesté nada y en sí hoy tampoco voy a contestar porque todavía estoy en mi aniversario y nada más fue lo de live. Pero ya el lunes ya empiezo a contestar a todos. Va. Perdón, no me expliqué bien, me refiero a la tarifa que se le cobra al pasajero, ya que en ocasiones cuando el usuario te pide extender el viaje, la app no recalcula. Eso sí como en hoja. Te ponen hasta para otro destino, ¿no? Más o menos agrega otro destino
y no te lo pagan. Eso sí está fatal, Uber, ¿eh? Tenemos que empezar a mejorar esas comisiones. En una ocasión hice un viaje donde llevaba una señora de 45 años en estado de ebriedad y al llegar a su destino le cobré y no me quería pagar hasta que le dije que se lo ponía pendiente, pero cuando se bajó se cayó y me fui y a los 2 días me bloquearon mi cuenta, aún metí el reporte, qué buena, o sea, no, qué bueno que se cayó la señora, no, pero qué bueno que preguntas. En los términos y condiciones de Uber te está diciendo que no deberían aceptar o no está permitido aceptar a gente alcoholizada. Si viene la gente alcoholizada, debería de tener una persona responsable que no haya bebido cero alcohol. O sea 100% estable, normal para poder tomar una decisión. Cuando nosotros subimos a una gente alcoholizada, ya estamos rompiendo el esquema de que no está permitido. Cualquier cosa que pase, Uber ya no nos va a respaldar y nos van a dar de baja de la cuenta. Por ahí anda un caso que, tío, no me quiero meter en eso ya me harté. Pero es bien tonto cómo te haces con 5 minutos de fama en todas por esta tontería de que el viaje y que lo lleve a Veracruz y que es Uno, estuvo súper mal que lo aceptara. Primera, porque está prohibido que suban a una gente alcoholizada y muchísimo menos volverle a decir. O sea, en el sentido, ahí fue el primer error, fue aceptarlo, ¿no? Que esté alcoholizado, que esté enojado, que se esté peleando, muy su bronca. Pero no podemos subir gente alcoholizada. Nada. O sea, nada solos. Si van con un acompañante que esté estable, está permitido. Porque si llegamos a chocar con la gente alcoholizada, no se van a hacer responsables. Ni aunque tengamos AXA. ¿Por qué? Porque está prohibido en los términos y condiciones. Es más, te van a dar de baja. Esto te pasó. Una lástima, pero suele suceder, ¿no? Y no nada más a ti, Warrior. A muchísimo les ha pasado por subir gente alcoholizada. No podemos subir gente alcoholizada, ni menores de edad solos. Deben de ir acompañados. Aunque tengan 17 años, tienen que ir acompañados por un adulto. Esas son, por eso les digo, para los que quieran, ahí las líneas en Uber están, léanlas. Esto es importantísimo. Puedes salvar tu cuenta, puedes salvar hasta vidas. ¿Por qué? Porque aquí el error, ¿se acuerdan de este viaje de Veracruz, ¿no? Que dice, no, es que a mí me dieron que baja por tasa. Ok. Este reporte que hizo, porque lo reportó el usuario, de, oye, es que yo estaba en estado de ebriedad, o estaba en este estado, me quedé dormido, ya cuando estaba acá, yo me equivoqué, etcétera. ¿A quién? ¿Qué les dije? Que Uber prefiere a quién? A los usuarios. ¿Qué llega a pasar? Ya te prefirió el usuario, ya está el reporte. Tú muy feliz, cobraste todo, pum, te vas a trabajar, puede pasar 1 año, 2 años, de repente te agarra Uber, te pone en la mira, te hace auditoría, mira, tiene un reporte de que subió una persona alcoholizada y la llevó a tal lado. Pum, por términos y condiciones nos vamos, ¿no? Por eso les digo, es por lo que también dan muchísimo de baja, por gente alcoholizada, y esto les pasa muchísimo a los que trabajan de madrugada. Por favor, tengan muchísimo cuidado, ya que sí los van a dar de baja. Está prohibido, no se puede subir gente alcoholizada al auto. Enrique, saludos Sergio desde Catepec. ¿Qué tan recomendable es que los contadores de Uber lleven tu contabilidad? Bueno, son buenos, o sea, si ves que depende también cada parte de la zona de las oficinas de Uber, pero creo que está contabilízate, algo de los hermanos no sé qué, o algo así, ¿no? No es malo, son buenos, la verdad. Bueno, ahorita pasamos, Eric. Déjame pasarles porque vienen, recuerden, las noticias más calientes sacadas de internet y esto trae muchísima novedad. Así que vamos a pasar con la primera noticia y es Uber Eats se asocia con Nuro para la entrega de pedidos a domicilio con su vehículo autónomo. ¿Qué quiero decir con esto? ¿Por qué les digo esto? Porque si saben también Google está creando lo que son autos autónomos, que por ahí el auto autónomo de repente falla y por ahí ha hecho varios accidentes, ¿no? Pero se va a ir mejorando porque esto de la tecnología va a seguir mejorando. Pero aquí está el primer warning de que nos pueden quitar nuestro trabajo las computadoras o los carros autónomos. Si ya están creando para Uber Eats, algún punto va a salir para Uber. Y esto quiere decir que ya no van a necesitar más al humano. Y va a pasar como la película de Terminator. Nos van a exterminar los robots, ¿no? Es la tecnología, ¿no? Entonces, como les he dicho, pues hay que aprovechar el negocio ahorita que todo se puede antes de que la tecnología nos supere y ya no nos necesiten para repartir ni para llevar gente, ¿no? Entonces, hay que aprovechar la oportunidad porque la tecnología viene bastante bien. Imagínense.
un robotcito, Uber ya no tendrá que lidiar con los socios ni los conductores, con nadie más que con el bendita aplicación, ¿no? Entonces, la tecnología nos está alcanzando y esto ha afectado. No me dejen mentirles, hay muchísimas empresas que despidieron a todo su personal humano para meter a máquinas, ¿no? Y esto puede llegar a pasar también en este negocio. Vamos a la noticia número 2. Uber y Lyft eliminan el uso obligatorio de cubrebocas en Nueva York. ¿Por qué Nueva York? O sea, ¿por qué? Porque si ya está empezando el mundo a cambiar y que ya muy pronto van a dejar del cubrebocas al lado, o sea que ya no lo vamos a necesitar, va a llegar también a lo que es México, o sea, República Mexicana, y entonces ya tampoco vamos a necesitar usar el cubrebocas, nosotros como usuarios y nosotros como conductores, ¿no? Entonces, aquí viene el problema, ya que ya no le podemos decir nada al usuario. Nosotros podemos usar nuestro cubrebocas, pero ya no le vamos a poder decir nada al usuario. Pero también importantísimo, que esto quiere decir que ya la economía va a empezar a cambiar un poco más. ¿Qué sí con esto? Entonces ya no van a aceptar solo 3. Otra vez ya va a regresar el de 4 pasajeros, ¿no? Entonces ya va a empezar a mejorar en el sentido de cómo estábamos antes de la pandemia. Esperemos, ¿no? Porque pandemia todavía hay. Pero ya el COVID es como una gripe. Entonces ya lo podemos superar sin ningún problema. Pero si ya está llegando a Nueva York, va a llegar a lo que es la parte de la República Mexicana. ¿Por qué también les digo esto y agarré esta noticia? Porque ahora que estuve en la Ribera Maya, pasé a un Chedraui selecto. Me metí al Chedraui, bueno, íbamos caminando yo y mi esposa, nos pusimos el cubrebocas y de repente le digo, oye, aquí en la Ribera Maya nadie usa cubrebocas. O sea, en la placita ahí donde está el Chedraui, nadie traía cubrebocas, muy pocos traían cubrebocas. Y le digo, ay, voy a hacer una prueba. Me quito el cubrebocas, ella se quedó su cubrebocas y entramos al Chedraui. No nos dijeron absolutamente nada. En el Chedraui nadie usaba cubrebocas, o sea, muy pocos usaban cubrebocas. Yo sí me lo puse porque ya tengo como que la costumbre del cubrebocas. Pero esto ya está llegando. ¿Por qué lo hizo la Ribera Maya? Porque es una parte de la República donde hay mucho turismo extranjero, europeo, americano y de otras partes. Entonces, pues allá ya no se usa cubrebocas. Acá tampoco. Entonces, de que llega, va a llegar. Entonces, ya los usuarios ya no se pueden quejar de que no me quiero poner, ¿no? Entonces, ni modo, lo vamos a tener que aceptar. Pasemos a las últimas preguntas. Eric, respecto a las llamadas, solo te pueden llamar los usuarios fuera o después del viaje, a menos que sea por un reporte de objetos perdidos, exacto, que tú autorices que Uber comparte tu número real con el usuario, exacto. Digo, ya pedías para un proceso como que más fuerte. Apoyemos con el like para que sigan estos lives. Sí, ya vamos a 54. ¿Qué les cuesta poner un bendito like? No les cuesta nada, es gratis. Eric, Uber deberían de hacer revisión de modo de conducir a los socios conductores porque he visto muchos que manejan pésimo y crean muchos problemas de tráfico. Eso, no te creas, se está viendo de ya hacer pruebas de manejo antes de entrar a la aplicación. Rubén Hernández, se me fue Rubén, perdón. Rubén, ya. Hola, Ceres, buenas tardes. Yo tuve un accidente hace una semana y Uber ya no me mandó desafío. Pregunta, ¿alguien del chat si es solo a mí o alguien de aquí solo le dieron desafíos ya que mi carro me lo entregan el lunes para trabajar? A muchos les quitaron los desafíos, no nada más a ti, a varios, pero muchos sí todavía los tienen. Que esperemos que ya te den desafíos ya cuando estés trabajando. Acá en Ciudad Juárez tienen mucho tiempo que Uber dejó de pagar por embotellamiento igual. El usuario te dice que viaje de ida y vuelta ya no se pagan más. Cobra solo un viaje. Exacto, eso está pésimo, como les dijo Uber. Mejoren eso. Eric, el último reporte fue de esos, pero nunca le he faltado el respeto a alguien. Les he explicado sobre el cupo. Si quieres, mándame, amigo, directamente igual a ahí. Y a todos los he metido, a todos, porque es un proceso. Se meten a revisión. Y ya te digo qué me dicen el reporte. ¿Qué tal si te lo vuelven a activar? Héctor Trevilla, creo que los trucos se han empleado debido a las áreas de oportunidad de Uber, como los viajes a zonas rojas, la baja tarifa, la inseguridad. Uber debería de mejorar sus áreas de oportunidad. Sí, los trucos, mucho, no. Pero aquí es un error y muchos usan los trucos para esto. Para evitar zonas feas, para salir de zonas feas, para evitar ciertos pagos, para ir a ciertas zonas, pero muchos los usan para abusar de la ganancia, ¿no? Para ganar más y más y más y más y más y más. Y esto es lo que lo afecta a los que usan trucos solamente para salir de zonas rojas. Si es que sí hay diferencias de humanos, ¿no? O sea, los trucos se usan para uno y para otro, ¿no? Es como los juegos. Había unos que usaban trucos para los juegos solamente para pasar una misión. Y había gente que usaba trucos en juegos para acabarse todo el juego en 5 minutos. Entonces, digo, es dependiendo cómo los usan, ¿no? Entonces, ¿pero qué crees? La mayoría los usa para mal. Entonces, por ese mal, pagan los que lo usan para bien. Pero ya esperemos, y se lo digo, Uber, mejora lo de las áreas rojas, lo de que no vayan para allá. Es que si uno quiere ir para allá, ¿por qué me obligan?
Creo que ya. Salvador, una pregunta respecto a los viajes. Si yo vehículo los kilómetros que te marca la plataforma con el Waze para que sean exactos, ¿eso puede ser para un fraude? Una pregunta respecto a lo de los viajes. Si mi vehículo, los kilómetros que te marca la plataforma con el Waze para que sean... En sí, los del Waze no va a importar. Los que importan son los de... Ve que tienen ellos también un GPS así, su aplicación. Esos son los que importan. Esos son los que verdaderamente importan. Pero su GPS de Uber está nefasto y nunca lo uso y no lo recomiendo porque está horrible. Te mete por zonas bien horribles. O que no sé, qué tal si ya lo actualizaron. Yo trabajo en sistemas y los algoritmos se van corriendo por grupos porque procesan todos y llevan muchísimo tiempo. Por eso en algunos les pasa y en otros no. Pero seguro a todos les pasará. Exacto. Gracias, Irra. Gracias. Necesitaba a alguien de sistemas para que les explicara que hacer un cambio no es de la noche a la mañana. Tarda muchísimo. Ahora imagínense de millones de conductores. Encontrar tu error tarda bastante. Por eso ténganme paciencia para las cuentas que podemos volver a desbloquear y tengan paciencia para las nuevas actualizaciones de Uber, que todo lo que le estamos pidiendo no es de la noche a la mañana, es difícil, de verdad. Los ingenieros, como les digo, mi respeto, los ingenieros de sistemas son unos genios, o sea, yo nada más de ver tanto número me volví loco, o sea, no son números, luego son como son códigos, no, me quedé como no, o sea, las que no entienden, pero los que sí entienden, wow, mis respetos para los ingenieros, de verdad. Porque se llevan toda la chamba, En sí, si nos quejáramos sería con los ingenieros. ¿Por qué la aplicación y todo? Y no, así le trabajan bastante. Es que muchas veces no sabes si viene en estado de ebriedad o drogados. La señora venía en silencio. ¿Cómo podemos darnos cuenta? Se escucha feo, pero Lolo llega como ese... No sé si les ha pasado. A mí lo sé cuando alguien ya tomó, porque hasta huele como a fermentado, ¿no? Huele rarito o huele rarita. Como a leche cuajada. De repente ya sabemos. Drogados o sí, de repente no podemos saber cuando vienen así, ¿no? Pero cuando ya ves que vienen así y de repente luego los suena y ya se quedaron como dormidos y ching. Bueno, en este caso, lo malo fue que la señora se cayó, se puso mal, etcétera. Entonces esto fue lo que provocó todo de que se vuelven a dar de baja. Hay veces que te digo, se pueden volver a reactivar las cuentas porque revisa Uber y digo, ok, está bien. O sea, también tú te quejaste, ella se quejó, se eliminan y te vuelven a reactivar. Pero te digo, hay veces a muchos les ha pasado que no, o sea, algunos piensan, se han subido y bien felices, todos alcoholizados y todo, bajan y de repente al día siguiente bloqueados. ¿Por qué? Porque el de la peda de repente se acordó que estaba enojado y pues, ¿contra quién me voy? Contra el del Uber, ¿no? Yo recogí a una chica que estaba cerca de la universidad, me estaba rodeada de bares, eran menos de 2 de la tarde y no me di cuenta que estaba ebria y en el camino vomitó y ensució el coche. Sí, ese también los reportes digo que son... mira, qué bueno que se le activaron, Warrior. Alberto Río. ¿Y cómo hay tantos menores de edad con cuentas si no está permitido como hicieron esos menores para tener? Imagínate cómo hicieron los rateros para robar. Se pueden crear cuentas. También se llama educación. ¿Qué quiero decir con esto? Padres, se me están viendo, se llama educación también a los hijos. De que si te están diciendo que Uber es solamente para adultos mayores de edad, pues no dejes que en sus celulares tengan una aplicación. Porque sí, también está el plan familiar. Los papás tienen el plan familiar y agregas a tus hijos y ellos pueden pedir Uber. Pero ahí también como padre yo estoy mal. ¿Por qué? Porque puedo provocar que a mi conductor lo den de baja. Porque no está permitido que se suban menores de edad sin acompañar. Pero hay veces que menores de edad parecen como adultos, ¿no? Y también. Pero para creación de cuentas, no, o sea, somos bien inteligentes. Hola, buenas tardes. Pregunta, a veces la aplicación no toma viajes y solo dice ese viaje se asignó a otro socio. Es porque está más cerca del otro socio. O sea, te lo van cambiando. Pero eso para cuando les vas a radar de viaje, exactamente. Alcoholizados totalmente, aunque sea solo con aliento alcohol. No, alcoholizados ya en el estado así que vomitan y todo esto, eso es alcoholizado. Esos son los que no deberían de subir. Hay gente que unas 2, 3 van normales, hasta luego lo sabes cuando están tomados, pero no tanto. ¿Cómo están? Ahí no pasa absolutamente nada. ¿Por qué? Porque posiblemente su nivel de alcohólico está permitido para las aseguradoras. Pero en otro estado ya no va a estar permitido si llegamos a chocar, aunque nosotros no estemos tomados. Pienso que Uber tiene que avisar a los usuarios que no pueden viajar. No, es que se los avisa. Está en los lineamientos de los usuarios, pero igual que nosotros no leemos. Si está indicado en los términos de Uber, pero los pasajeros no leen la información y desconocen muchas cosas de la aplicación. Exacto, están ahí. Saludos desde satélite. Un saludote. Yo no recomiendo a los contadores de Uber. Pero Rubén, yo no controlo a los contadores de Uber, rata, o solo me sacaron dinero. Resulta que
según debía Hacienda casi 60,000, metí otro contador y pagué solo 15,000. Eso es real. ¿Por qué? Los contadores de bueno, de los que luego están ahí, algunos son buenos, ¿no? Otros sí no. ¿Por qué? Porque no quieren hacer su trabajo. El trabajo del contador es para ver y revisar cómo podemos bajar esos 60,000 y viendo tus cuentas, cómo se hace, si sí metiste bien, no metiste bien, ayudarte a no pagar tanto, ¿no? Pero hay ciertos contadores que no lo hacen. Juan, Serge, ¿no crees que Uber debería hacer un video sobre los términos y condiciones para enviarlo a los usuarios o por lo menos un audio que pudiéramos reproducir durante los viajes para crear conciencia? Yo la idea que yo tenía, y se lo he dicho a Uber, que hicieran una promoción, o sea, publicidad y que la pusieran en los benditos carros de ustedes, ¿no? Usuario, necesitas usar el cubrebocas a fuerzas, ¿no? Usuario, no puedes hacer esto. Usuario, ¿no? No, o sea, como una guía para que la vean ahí en la pantalla, hay una pantallita que vean todo lo que el usuario necesita y que no debe de hacer, ¿no? Usuario, no te puedes poner un nombre tonto en tu aplicación, ponte tu nombre real, aunque no te guste, ¿no? Hay ciertas cosas que se pueden mejorar. Pero yo les he dicho, hagan una maldita publicidad. ¿Por qué? Porque yo no hablo de usuarios. Si yo pudiera difundir toda la información a los usuarios, pero los usuarios me van a decir, hey, ¿tú qué? ¿No? O sea, pero, o nosotros mismos hacerlos en los carros, las más importantes. Buenas tardes, señorita. Este es el reglamento para los usuarios. Lo pones acá. Es el reglamento por alguna falta de esta. Podemos hacer un reporte, etcétera. Sí debe haber una manera y se puede hacer una alianza para que todo esto empiece a mejorar, ¿no? Somos 73 y 58 me gusta. Estoy a 5 minutos de terminar el live. Si no llegamos a los 70, ya ni 75, a los 70 likes, el otro domingo no hay live. Rubén, yo no recomiendo a los Hola, Serge, ¿cómo le hago para que la aplicación me mencione las zonas rojas? Todavía no hay alguna forma, solamente te la da Didi, o sea, Didi sí te dice. Pero Uber todavía no. Héctor, a un servicio nocturno recogí a unas chicas en Condesa y debo decir que también sufrimos acoso. Exactamente. Ese es el tema, comportamiento de los usuarios, pero creo que Uber no hace nada al respecto. Es que quiere mucho a los usuarios, es lo que les digo. Uber ama a los benditos usuarios. Ya hemos platicado del acoso. El acoso no nada más es hacia la mujer. El acoso también es hacia los hombres. Yo también cuando trabajaba sufrí acoso por señoras, por otras personas, etcétera. O sea, el acoso no nada más es hacia la mujer, también es hacia el hombre. Pero la verdad es México. ¿A quién le vas a creer? O sea, luego lo único voy a decir para no entrar que el feminismo, el masculismo, pero así es México. ¿A quién le vas a creer? ¿No? Y Uber le da mucha prioridad al bendito usuario. Héctor, Uber no tiene la información sobre zonas rojas, no. Ya que he subido usuarios con 4.2 de calificación. No, yo cuando he subido también de 3.8, 3.4 cuando trabajaba. En mi ciudad hay demasiados conductores a la vez, por eso llegan pocos viajes. Uber debería tener un tope de acuerdo a la cantidad de habitantes. Nos afecta que haya muchos conductores. También estaría bien. Donde hay topes en Uber Black. Eric Villa, yo un viaje que realicé era doble destino. El primero eran 21 kilómetros y el segundo eran 30. Y el usuario pidió finalizar en el primer destino y no me aparece el ajuste. No te preocupes. Si no aparece el siguiente día, sí hay que marcar. Irra, like, sí. Samurai Cortés, Serge. Yo pago seguro multiplataforma, trabajo Uber, pero con esto estoy pagando el auto. AXA no me acepta el seguro de cobertura amplia o plataforma. ¿Cómo? Uber sí te acepta el de AXA. Si no estás trabajando en Uber, pues cancela el de multiplataforma y contrate el de AXA cobertura amplia, ¿no? Ya para terminar, les iba a platicar un poquito de Cobee. Cobee, por aquí el que me estaba preguntando, recuerden que Cobee es como ese socio que muchos están buscando. Muchos me han dicho, oye, Serge, ¿no tienes un carro para trabajar? La verdad, no, ahorita no, todos están ocupados. Pero les recomiendo Cobee, porque le digo que es ese socio que te va a dar un carro por unos pagos semanales, pero tú vas a llevar tu administración al 100% del dinero. O sea, no Cobee, tú la vas a llevar. Entonces, es importantísimo. Tienen seguro multiplataforma. Podemos estar tanto en Uber como en Didi. Y aparte, ellos tienen promociones exclusivas para Cobee de Uber y Didi. O sea, podemos agarrar las promociones de Uber más las promociones que te está dando Cobee y Uber. O Cobee y Didi, ¿no? Es muy importante. Entonces, nos ayuda bastante, ¿no? Como les he dicho, es una buena forma. Y aparte, al final, no estás obligado, pero puedes, la opción de comprar la unidad. Es como un arrendamiento. Puedes comprar la unidad y te pueden dar otra y tú pones a trabajar esa unidad y así empezar a crecer tu imperio. Cualquier cosa, Cobee.mx, pueden registrarse ahí, revisar, o al número 800-099-1227. Ahí pueden mandar y les dan toda la información completita y precisa.
Ya, vamos a terminar los últimos. La calificación puede ser por muchos motivos, porque me han tocado pasajeros con menos de 4.3 y han sido buenos pasajeros, pero pueden activar la función de límite de calificación de pasajero. Qué buena pregunta. A mí me tocó un pasajero de 3.8 y la verdad, súper pasajero. Ya pregunté por qué. Me dice que le empezaron a bajar la calificación porque mandaba a su hija, o sea, le solicitaba el Uber y su hija era muy déspota, muy grosera. Entonces calificaban a mí, o sea, yo lo pido y me califican a mí, no a mi hija, ¿no? Entonces me afecta a mí. Hay muchos usuarios así. Desgraciadamente, como tú lo has dicho, Uber le da más favor, sí, a sus conductores. A mí me han reportado por no traer cubrebocas y siempre lo he usado, también por mala conducción y soy discapacitado. Sí, es lo que te digo y está pésimo eso. Yo les he dicho, debe ser parejo. Héctor, también los conductores hacen mal el subir 5 personas en viaje, porque también hay conductores que mal acostumbran a usuarios, los dejan comer, suben más de lo permitido, etcétera. Exactamente. Esto ya todo depende de nosotros. Falta un like. Falta un like. ¿Quién falta de darle like? Y ya. Hay live el otro domingo con información muy interesante. Pero para cerrar ya nada más lo de la pregunta. Creo que no le está gustando la sátira. Está bien, no pasa absolutamente nada. Pero sí quiero hacer algo diferente los viernes. Para ustedes. O sea, esto es para la comunidad. Para que no todo sea Uber. O no todo sea Didi. O no todo sea aplicaciones. Porque de verdad, imagínense. De lunes, los que trabajan, de lunes todo el tiempo, estar siempre con Uber, a veces queremos ver cierta información diferente. Hasta cómo cambiar nuestra vida, ¿no? Si algún día vamos a tener que dejar de manejar, ¿no? Como yo, les agradezco. Muchos se quejan, es que tú no trabajas, tú no manejas. Gracias a Dios pude emprender algo diferente. Y es pesado manejar, yo se los he dicho, es muy pesado. Por aquí, Sátira tiene un 20, Inversiones tiene un 25 y Viajes tiene un 43. En viajes, ¿qué les puedo hacer con viajes? Eso, pónganmelos aquí, todavía en los comentarios después de esto. ¿Qué quisieran de viajes? Todos los viajes que he tenido aquí en Mérida, que tengo el otro canal, pero también es que les subo unas partes aquí en este canal. O ya fusiono el otro canal con este y los viernes de puro viaje que he tenido aquí en Mérida, los viajes que he tenido, las inversiones que hay, etcétera. O viajes como que historias de algún viaje que me ha tocado mal, un viaje bien, historias, etcétera. O contar historias de ustedes, cosas feas, cosas bonitas, cosas de terror, etcétera. Pero ahí pónganme en los comentarios qué tipo de viajes requieren y hago los videos del viernes de viajes, de historias, de todo lo que sea, también random, o sea, en el sentido para que se entretengan un poquito, porque es pesado, de verdad, es pesado también para ustedes, que pura noticia mal con Uber o noticia buena, pero Uber, a veces nos tenemos que despejar un poquito, y aunque sea un viernes, reírnos, enojarnos, porque muchos dicen, ¿qué te me haces enojar? Ya has cambiado el canal. Simplemente lo hago hasta por ustedes, para no estar saturándolos de información, porque es mucha información. Puedo aventar todos los días un video de información, cómo entrar, pero me cansa, o sea, cansa no nada más a mí, cansa a ustedes también, pura información, algo chistoso ya, ¿no? Ver a veces hasta un TikTok ahí, cacagengue, algo, ¿no? Pero vamos a ver los viernes, este viernes va a ser de viajes, vamos a ver qué metemos este viernes, pero eso sí, ¿qué creen? Voy a tratar esta semana de 5 reels, de lunes a viernes, reel de información precisa, rápida y puntual, ¿no? Miércoles de video, viernes de viaje ahorita, vamos a ver qué viajes, de todo lo que depende que me pongan, y domingo de live. Muchísimas gracias por ver este live, se los agradezco, les voy a seguir repitiendo que se suscriban, me regalen ese like, activen la campanita porque vienen muy buenos videos. Y también recuerden las mentorías, esto va a estar en el canal. Ya sé que muchos ya me mandaron para las mentorías, ya el lunes les empiezo a agendar. Muchísimas gracias, una disculpa, pero me fui de mi aniversario y me divertí muchísimo. Por ahí voy a subir las historias y todas, he subido mis historias, pero también al video de qué cosas, todo está el sorteo, así que solo necesitan suscribirse al canal de qué cosas para ganar esos 500 pesos y lo voy a regalar a 3 personas. Ando, lleguemos a los 1000, que ya muy pronto, yo sé que muy pronto, así que nos andamos viendo. O si quieren invertir, saludos, inversión, así, este número, por favor, a este número, solo para inversión, nada de mentorías aquí porque no les voy a contestar. Si me mandan aquí, oye, Sergio, una mentoría y no les contesto, manden al otro y van a ver que sí les contesto, ¿va? Ahora sí me despido, nos vemos, que tengan un excelente domingo, adiós.